Muy buenos días, estudiantes. La clase de hoy vamos a hablar acerca del registro fósil. Nuestro objetivo entonces es comprender una de las evidencias de la evolución de los seres vivos. Una de las evidencias de la evolución de los seres vivos, ¿cierto?, es el registro fósil. Como bien nos dice, ¿cierto?, el evolucionismo cuenta con sólidas evidencias aportadas por diferentes disciplinas, como la paleontología, la biogeografía, la anatomía comparada y la embriología y la biología molecular. Ahora, ¿qué es un fósil? Los fósiles son las evidencias de la vida antigua que han ido quedando preservadas en la corteza terrestre, principalmente dentro de las rocas sedimentarias. ¿Cómo se originaron estos fósiles? Cuando los organismos mueren, ¿cierto? Los seres vivos mueren, la descomposición de sus restos orgánicos, pero las partes duras, las que son ricas en minerales como los huesos y los dientes de los dinosaurios, conchas de almejas y caracoles quedan prensados entre las rocas, produciéndose un intercambio entre los componentes de la roca y los del organismo con que con el paso del tiempo, de muchos años, llegan a formar un fósil. Ahora, ¿cuál es su importancia? Es una de las evidencias más fuertes de la evolución, ¿ya? Ustedes estuvieron leyendo, ¿cierto?, acerca de los viajes de Darwin, y Darwin en sus viajes se dio cuenta de que hay muchos seres vivos que tenían un parentesco entre sí, a pesar de que vivían en continentes totalmente distintos, había una semejanza. Y esto significa, ¿cierto?, que nosotros tenemos ancestros comunes, por lo tanto, la evolución, ¿cierto?, se propone en base a esos cambios que han ocurrido y además en base a que hay semejanzas y diferencias entre los seres vivos. Habían otras teorías anteriores a Darwin que decían que la evolución no existía, ¿cierto?, y que las especies y todos los seres vivos surgieron al mismo momento. Pero entonces, ¿cómo se explicaban, por ejemplo, que hubo dinosaurios o que ahora hay especies que antes no habían? Entonces, de ahí nace, en este caso, la evolución como tal. Y uno de los registros más importantes para poder afirmar que existe justamente es el registro de los fósiles. Entonces acá en la imagen ustedes pueden ver que nuestros antepasados, el que está ahí, ¿cierto?, un cráneo humano de un antepasado humano. Aquí hay también un registro fósil de una hoja, registro fósil, ¿cierto?, de un bivalvo, en este caso que tenía una concha, una doble concha, eso es un bivalvo. Otro registro fósil, también donde se van aplastando, en este caso, los componentes que lo forman. Ya, aquí hay un registro fósil de impresión, aquí hay un equipo. Los que estudian en este caso los fósiles son los paleontólogos, hay un equipo que está ahí descubriendo un esqueleto fósil. Entonces, el registro fósil corresponde a una evidencia paleontológica. Y como está aquí descrito, ¿cierto?, muchas veces escuchamos que en algún lugar de nuestro planeta ha aparecido algún hueso fósil y hasta un mamut conservado en el hielo. Estos testimonios de la vida que existió en el pasado son los fósiles. La paleontología es una ciencia que estudia e investiga los fósiles. Y un fósil en sí es cualquier rastro o evidencia de un organismo que vivió en épocas geológicas pasadas y que se ha conservado de alguna forma. El estudio de los fósiles, ¿cierto?, ha permitido inferir los cambios de la biodiversidad a lo largo del tiempo. Ahora, ¿dónde se estudia, ¿cierto?, los fósiles y la formación de estos? Primero, no en cualquier zona va a haber registro de los fósiles, sino que hay yacimientos en donde es una zona donde se encuentran en mayor cantidad estos fósiles, ¿ya? Por ejemplo, el Cañón del Colorado en Estados Unidos, en la Patagonia también nosotros tenemos, en el desierto de Gobi en Mongolia y la China. Antes de que Ñuble, ¿cierto?, dejara de ser región, o sea, antes de que Ñuble fuese región en este caso, la zona costera de Dichato, ¿cierto?, donde está Cocholhue, ahí también hay registros fósiles marinos. Ahora, hay distintos tipos de fósiles según su formación. Fíjense que aquí en la diapositiva aparecen tres tipos de fósiles, A, B y C.
El primero, el tipo A, se llama fósil de molde. Los restos originales, ¿cierto?, se han descompuesto, pero han dejado un molde en el suelo que luego se mineraliza. En la imagen A, ¿cierto?, es un molde de dinosaurio. Ahí, como ustedes se ven, está el molde del dinosaurio. El de inclusión, el organismo queda incluido dentro de una sustancia. Por lo general puede ser resina vegetal o hielo. Se preserva mayormente sin alteraciones. Por lo tanto, lo que se ve acá en la imagen B es ámbar, que es una sustancia pegajosa muy parecida a la resina que libera los pinos, ¿cierto? Y ahí eso permite que tanto insectos o como algunos vegetales queden adentro de esto y se preserven en el tiempo. Y el otro es la permineralización. Parte del organismo son sustituidas molécula por minerales, con lo que se forma una copia de la piedra del organismo. Entonces, en este caso, el tiranosaurio Rex. ¿Por qué está en un buen estado? En este caso, porque sus componentes fueron reemplazados por minerales, entonces eso hace que se solidifique, en este caso, el ser vivo. ¿Ya? Entonces ahora también aquí está descrito cómo se fosilizaron los huesos de dinosaurios. Y está descrito, ¿cierto?, que luego de morir el animal fue cubierto por el agua, un río o el mar. Allí la carne del cuerpo se descompone, fue devorado, pero el esqueleto se conserva. ¿Ya? Ahora después con el tiempo, capas de sedimento, ya sea de tierra, de minerales o piedras, van quedando sobre este esqueleto. Y eso impide, ¿cierto?, el deterioro. Y como esto va presionando, ¿cierto?, se comprimen los huesos. Y eso evita también que estos huesos se empiecen a dispersar por el terreno. Posteriormente, con el tiempo, el tejido de los huesos se reemplaza por minerales que se convirtieron en huesos de fósiles. Más tarde, la erosión aproximó los fósiles a la superficie. Es cuando son descubiertos. Ahora, ¿cuál es la actividad que ustedes van a hacer sabiendo, ¿cierto?, que los fósiles son súper importantes para poder estudiar la evolución como un tipo de evidencia? Entonces, en el patio van a delimitar una zona donde va a ser la zona de yacimiento de los fósiles. Ustedes tienen que jugar a hacer el rol de paleontólogos. Entonces van a buscar cosas en sus casas que puedan asemejarse, ¿cierto?, a los 3 tipos de fósiles que fueron mencionados anteriormente. Y eso los tienen que enterrar en esta zona que ustedes van a delimitar. ¿Ya? Por lo tanto, como ustedes se van a caracterizar de paleontólogos, van a tener a lo mejor un pincel, una pala, lo que puedan tener en sus casas. Van a ir al patio o a la zona que hayan buscado para delimitarla como zona de yacimiento de fósiles y van a hacer, ¿cierto?, este procedimiento de encontrar a los fósiles. Ya, espero que se vaya entendiendo. Entonces ahí ustedes se van a ir tomando fotografías, que va a ser su registro, como aparece acá en la imagen, ¿cierto?, de ejemplo, anotando el lugar, pueden inventar una historia, ¿cierto?, a lo mejor no acá en Chile, sino que pueden estar en otro país, descubriendo estos fósiles. Ahora, ¿qué van a hacer con eso? Una vez que los descubran, los van a limpiar, van a tomar fotos y van a completar una ficha, ¿cierto?, por cada fósil encontrado. En este caso son 3 fósiles distintos. Si quieren hacer más, pueden hacer más. Pueden enviar la actividad en un PPT o lo pueden hacer, ¿cierto?, en su cuaderno y después le toman foto y me la envían al correo. Cualquier opción es válida. Entonces, ¿en qué va a consistir la ficha? Dice ficha descriptiva del fósil y ahí van a colocar el tipo de fósil. El paleontólogo, que son ustedes, van a colocar su curso. El nombre común es como nosotros conoceríamos al ser vivo que ustedes están descubriendo en la normalidad del día a día. Y el nombre científico es un nombre que ustedes tendrían que, en este caso, colocar. Acuérdense que el nombre científico son 2 palabras. ¿Ya? Por ejemplo, el nombre científico del ser humano es Homo sapiens. Homo va con mayúscula, sapiens va con minúscula. ¿Ya? Ahí ustedes tendrían que ver el nombre científico de sus fósiles. El lugar de procedencia, ¿dónde lo descubrieron? ¿Ya? Eso puede ser inventado o no. La descripción general,
en qué estado está, ¿cierto? Las características, el color, si es que tiene olor, la textura, qué tipo de fósil es, etc. Y vamos, que ustedes pueden.